Pero Jesús, en medio de la cena, última cena, Jesús llora y dice: uno de ustedes me va a entregar. Estaba esperando Jesús que Judas tuviera un arrepentimiento, o tal vez Jesús sabía que no iba a arrepentirse. En cualquier caso, el amor de Jesús se le salió por los ojos en forma de lágrimas por Judas. Lea su Biblia. Jesús lloró pocas veces, al menos la Biblia registra pocas veces. Lloró sobre la ciudad, lloró cuando Lázaro murió, lloró cuando vio a María y a Marta llorando, lloró en la cena, lloró cuando vio a aquella mujer quebrantada también. Lloró bastantes veces para tener una sola Biblia. Pero una de las veces que llora lo hace haciendo la última cena con sus discípulos, y la razón radical o la razón principal por la que llora es que uno de los suyos le va a entregar. Entonces Jesús lloró por Judas. Y ahí está usted diciendo: ese desgraciado entregó a mi Señor, maldito. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados, porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen: no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio, porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo, y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y, en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol, en el mismo terreno que él había comprado, tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Es como Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, porque en cuestiones de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías. Y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre,
Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús, Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas, y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. Alguien dice amén conmigo en este lugar. Hermanos, he recibido este vídeo de una persona que sigue nuestra página en las redes sociales y me pidió si podría hacer algún comentario. Estuve buscando un poco y vi que este hombre, Javier Bertucci, tiene una influencia muy grande en su país. Incluso me pareció leer en algunos artículos que había sido candidato a la presidencia del propio país. Y lo que me di cuenta también era que este vídeo no era el único que tenía un contenido doctrinal un tanto extraño. Sin embargo, yo he hecho algunas notas que me gustaría compartir con ustedes para decirles claramente que lo que acabamos de ver es una tremenda herejía. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, Javier Bertucci, y voy a ir citando el vídeo, no voy a dar mi opinión, voy a intentar justificar todas estas cosas con la escritura. En primer lugar, dice que Jesús llora al decir que uno lo va a entregar y que Jesús lloró por Judas. Habla del momento de la cena, de la última cena con sus discípulos. Él cita textualmente que Jesús llora por Judas al decir que uno lo va a entregar. Cuando nosotros leemos Mateo 26 aparece la última cena, Jesús no llora. Marcos 14 aparece la última cena, Jesús no llora. Lucas 22 aparece la última cena, Jesús no llora. El único que puede llevarnos a pensar algo así es Juan 13:21, que dice que Jesús se angustió y entonces habla con sus discípulos de que uno lo va a entregar. Pero en ningún momento dice que llora por Judas, ni siente pena por Judas, ni que llora por la traición. En primer lugar, porque Jesús desde el principio sabía que iba a ser traicionado, y desde el primer día que Judas empieza a caminar con ellos, sabe que Judas iba a ser el traidor. Jesús es omnisciente, sabe todas las cosas, conoce los pensamientos, los sentimientos, el pasado, el presente y el futuro. Entonces Jesús no se lleva una sorpresa con la traición de Judas. Después de esto, Javier Bertucci cita que Judas demuestra que se arrepintió al devolver las monedas que había recibido. Pero no solo eso, él es capaz de decir lo siguiente, y está en el vídeo que acaban de ver. Judas se arrepintió y una de las pruebas es que se ahorcó. Javier Bertucci dice que el ahorcarse fue una evidencia de su dolor y su arrepentimiento por lo que había hecho. Pero me quiero centrar un instante en eso y hacerme una pregunta. Cada vez que alguien ha fallado a Dios y se ha arrepentido, ¿el resultado ha sido que se ha ido a ahorcar? Cada vez que alguien ha fallado a Dios y se ha arrepentido profundamente, ¿el resultado es el suicidio? Cada vez que alguien se arrepiente, miremos a Pedro. Pedro negó a Jesús, pero Pedro no corre a ahorcarse. Pedro no corre a suicidarse. Pedro se arrepiente con lágrimas. Pedro dice la palabra que llora amargamente. Ahí vemos el profundo pesar del corazón. Pedro no corre hacia el suicidio. Eso es algo peligroso. Decirle a las personas que señal de arrepentimiento profundo fue lo que le llevó a suicidarse. Eso es completamente inadecuado y peligroso. En tercer lugar, dice que él ve a Judas, que Judas se encuentra en el Seol, en una cárcel, y está siendo burlado y a lo mejor torturado por algunos demonios. Él dice que los demonios se estaban burlando de Judas por ser un traidor. Mi pregunta es, ¿en qué parte de la Escritura dice que mientras Judas se encontraba siendo castigado, los demonios se estaban burlando de Judas por ser un traidor? ¿Saben dónde? En ninguna parte de la Biblia. Después de eso, él habla de que Judas se encuentra allí y aparece una luz. Él dice que la gente ve una luz y él cita que una luz resplandeció citando a Isaías. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una luz que resplandece en el libro de Isaías,
Yo quiero pensar que se refiere a Isaías capítulo 9, donde cita que una luz resplandeció. Pero eso no está hablando de la llegada de Jesús al Seol. Eso no está hablando del encuentro de Jesús con almas atormentadas en el Seol. Eso no está hablando del encuentro de Jesús durante su muerte, o cómo Judas ve esa luz al final, estando en su celda, y ve un poco de luz al final de un mundo oscuro. El texto de Isaías capítulo 9 habla del nacimiento del príncipe de paz. Es un texto mesiánico que anuncia la llegada del Mesías, el príncipe de paz, y por eso dice que una luz resplandeció, porque Jesús mismo dice que Él es la luz del mundo. Y entonces cuando Isaías proclama que esa luz llega al mundo, esa luz resplandece y alcanza a los perdidos, pero no está hablando de una luz que resplandeció en el Seol. No está hablando ese texto de que Jesús apareció como una luz que resplandeció en medio de las almas atormentadas. Luego hay una cosa que es lo que más me ha chocado del vídeo. En el minuto 4 y segundo 30 aproximadamente, cito textualmente las palabras de Javier Bertucci: no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted. Miren, el problema de todo el vídeo y el problema de todo el mensaje de Javier Bertucci es ese: no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted. Cuando una persona te dice que ha tenido un sueño de parte de Dios, ¿saben qué? No pueden demostrarlo bíblicamente, pero se lo van a decir. Cuando una persona está en lo alto de un púlpito y dice: el Señor me ha mostrado, ¿saben qué? No pueden demostrarlo bíblicamente, pero se lo pueden decir. Cuando una persona dice: el Señor ha puesto en mi corazón, ¿saben qué? No pueden demostrarlo bíblicamente, pero se lo pueden decir. Cuando una persona le dice que ha tenido una visión o que ha escuchado la voz de Dios, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, ¿saben qué? No puedo demostrarlo bíblicamente, pero se lo puedo decir. Y ese es el problema que está invadiendo las iglesias de hoy. Esa frase: el Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, Dios me ha hablado, Dios me ha indicado, Dios me ha puesto en el corazón. ¿Saben qué? Oye, pero eso, ¿en qué parte de la Biblia Dios lo dice? No, me lo ha dicho a mí. Y yo te lo digo a ti. Y ahora tú créetelo, y síguelo, y obedécelo como si fuera la propia Biblia. Ese es el problema. Están dando crédito a palabras de hombres. Al menos Javier Bertucci tuvo la decencia de decir: no está en la Biblia, pero yo te lo digo. Porque tenemos otros falsos profetas que dicen: así dice el Señor me ha dicho. Al menos él tuvo la decencia de decir: no está en la Biblia, pero yo te lo digo. Y el problema es que al final del vídeo, él pregunta: ¿y cuántos dicen amén a eso? Y se escuchan multitud de voces diciendo: amén. Te acaba de decir él mismo: lo que te estoy diciendo no te lo puedo probar bíblicamente, pero te lo digo. ¿Cuál es tu respuesta? Amén. ¿Amén? ¿Qué significa? Sí, Señor. Te está diciendo que no es palabra de Dios. Te está diciendo que no lo puede probar con la palabra de Dios. Y tú respondes: sí, Señor. El pueblo de Dios está ciego. El pueblo de Dios está perdido. Veamos unas referencias. Mateo 26, 24. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Una advertencia contundente de Jesús hacia el que lo iba a traicionar, Judas Iscariote. Hay una cosa que me hace gracia. Él dice que Judas se salvó, que Jesús tomó a Judas, lo saca del infierno y se lo lleva al cielo. Pero miren qué dice Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Pero miren qué dice Jesús: excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. De los apóstoles, ¿cuántos se perdieron? Ninguno, excepto uno, que Jesús mismo llama el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El que se había de perder. El que se había de perder. De Jesús nadie se perdió, porque Jesús no pierde a sus ovejas, excepto ese, porque se tenía que perder, porque es el hijo de perdición.
Así que, ¿Judas fue salvo? Obviamente no. No hay ningún registro en la Escritura de esta enseñanza. No hay ningún registro en la Escritura de que Judas fuera salvo. Es más, hay una frase que él cita y me preocupa. Él dice, Jesús no olvida el servicio que durante 3 años él había prestado a Jesús. El servicio que Judas había prestado a los santos. Pero no podemos decir que Jesús salvó a Judas porque recordó sus 3 años de labor y de servicio. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que la labor y el servicio en la casa de Dios, que la labor y el servicio en medio del pueblo de Dios, la Escritura no dice que eso sea prueba de salvación. Es más, la Escritura dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Es decir, Señor, Señor, serví, trabajé. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Así que Jesús no sintió pena por sus 3 años de servicio. ¿Qué significa eso? Que si ahora yo he servido durante 9 años en el ministerio pastoral a Jesús, he servido fielmente, he servido arduamente, ahora ya me puedo desviar, colgarme de un pino, irme a morirme, pasarme 80 años más en este mundo, que no pasa nada, que al final el Señor Jesús lo que va a recordar son mis añitos de servicio. Eso es una mentira, eso es una mentira. Y hay una cosa que es curiosa. Él dice que los sacerdotes no cogieron las 30 monedas porque era el precio de la sangre de un justo. Y eso es solo media verdad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no cogieron las monedas porque estaban bañadas de sangre para usarlas en el templo, para el tesoro del templo, pero sí las cogieron para otras cosas. Mateo 27, del 5 al 10. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Javier Bertucci, dice que ellos reconocen que era la sangre de un justo. No lo dice aquí. Ellos reconocen que fue el precio de sangre. Fue un pago por una muerte y por eso no las toman. Pero no las toman para el tesoro del templo. Pero mira qué dice el versículo 7. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Así que Jesús lloró por Judas y su traición en la última cena. No hay registros. Judas se estaban burlando de él los demonios llamándole traidor. No hay registros. Una luz resplandece y habla con Judas y lo saca del infierno y lo lleva al cielo. No hay registros. Que Jesús se acordara de los 3 años de servicio de Judas y por eso al final lo salva. No hay registro. Que ahorcarse fuera una marca de arrepentimiento genuino y sincero, fruto del Espíritu Santo en el corazón de Judas. No hay registro. Que negaran tomar las 30 monedas de plata. No hay registro, pues las tomaron no para el tesoro del templo, mas sí para la compra de un campo. Así que Judas se salvara, no hay registro. Que Judas se perdiera, sí hay registro en las Escrituras. Que usaron las 30 monedas de plata para algo, sí hay registro en las Escrituras. Que Judas se le llama el hijo de perdición, sí hay registros en las Escrituras. Así que determinamos, en base a las Escrituras, que lo que comenta Javier Bertucci es una herejía, es doctrina de él, pero como bien él ha dicho, no lo puedo demostrar bíblicamente, pero se lo puedo decir a usted. Huye de los pastores que no te pueden demostrar bíblicamente las cosas que ellos te dicen y corre a una iglesia que cuando hable y diga así dice el Señor, sea porque va a citar un libro, un capítulo y un versículo
de las Escrituras, porque esa sí es la palabra profética más segura. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted, y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted, y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted